Bueno, continuamos. Muchas gracias por continuar en Andina al Día, y hoy día tenemos una entrevista muy interesante y un tema importante sobre el trata de personas. Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Encontramos con Mercedes Arce, directora de programas y proyectos de CHS Alternativo. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos en este día tan importante. Definitivamente desde CHS Alternativo, una organización sin fines de lucro que va trabajando durante más de 20 años esta problemática. Realmente creo que es el momento para poder dar en qué situación se encuentra el país, ¿no? Así es. Las cifras, ¿cómo estamos? Porque es una cifra que durante muchos años está preocupando, ¿no? La incidencia del trata de personas. Efectivamente, aunque las cifras no nos dicen mucho, pero la problemática es tan visible que no se puede negar que existe en el país, ¿no? De acuerdo a cifras oficiales, tenemos 7.790 denuncias que se han hecho en el Ministerio Público por situaciones de trata de personas, posibles situaciones de trata de personas, y que han afectado un promedio de más de 13.600 posibles víctimas también. De todas ellas, estamos viendo que el 87% son mujeres afectadas, ¿no? Y muchas de ellas menores de edad, me imagino, jóvenes. Exactamente, o adultas jóvenes también, ¿no? También vemos de que la forma de captación de estos casos de trata son las falsas ofertas de trabajo, ¿no? La necesidad económica en el país es tan álgida, ¿no? Que muchas veces se expone a toda esa población que aspira definitivamente a nuevas oportunidades de vida y que lamentablemente cae en estas redes criminales, ¿no? Sí. Hay dos zonas preocupantes en el país, como era La Pampa de Madre de Dios y como ha sido Pastaza últimamente también. Esos focos que incentivaban, está ligado definitivamente a la corrupción, y es decían que era una de los crímenes más rentables para las mafias porque se trafica con el ser humano varias veces. Efectivamente, en realidad dentro de nuestro país todo el panorama va evolucionando y lamentablemente toda la criminalidad organizada nos va ganando en una buena distancia en esta maratón de lucha contra la trata de personas, ¿no? El Estado tiene herramientas, sin embargo, de lo que está careciéndose es de presupuestos que puedan atender este flagelo de nuestro país. Pero sí, está conectado con todas las economías ilegales, la minería, ¿no? Todo el mundo conoce a La Pampa como una zona de minería ilegal, definitivamente, porque no se puede hablar ni siquiera de minería informal. Toda la actividad es ilegal. Y la minería ilegal va conectado definitivamente con todo el resto de economías ilegales, como es la trata de personas, explotación humana, ¿no? Trabajo forzoso, el tema de extorsiones, que está hoy en día muy latente, ¿no? También tenemos la tala de árboles, por ejemplo, en las zonas de la selva, o el contrabando en las zonas de frontera, ¿no? Pero también hay trata de personas, por ejemplo, con fines de venta de niños en zonas andinas, ¿no? Donde muchas veces son los mismos trabajadores de salud, de educación, que van fomentando esta venta ilegal de niños, ¿no? O tenemos también el trabajo doméstico, que es otro contexto en el cual nuestro país tiene como instalado, se puede decir, el tema de padrinazgo, madrinazgo, ¿no? En aparente aspiración de mejor vida, van siendo expuestos a familias que lo único que hacen es explotarlas y afectar a la dignidad humana, sí, que acá en Perú se ha elevado bastante las penas, se ha hecho más drástica las penas, es algo positivo. Pero también es un delito que se ha internacionalizado, porque no solamente son bandas peruanas, a veces se juntan entre varios países para poder operar también, ¿no? Efectivamente, esto es un delito cuya agravante genera efectivamente la cadena perpetua, ¿no es cierto?, de privación de la libertad, pero también tenemos una situación de impunidad en nuestro país, ¿no?
porque resulta que solo el 4.6% de denuncias que se van generando terminan en una sentencia efectiva, ¿no? Entonces, pero lo peor de todo es que en nuestro país el sistema de registro no está respondiendo a una realidad, porque definitivamente para saber cuál es el panorama de esta problemática debemos de manejar estadísticas, como muy bien lo ha dicho usted al inicio. Sin embargo, nuestro país no tiene una estadística, por ejemplo, de cuántas de todo ese total de 13.600 víctimas han sido reintegradas o han sido atendidas en su derecho a la reparación, por ejemplo, ¿no? Que es algo en donde las estadísticas no existen dentro de nuestro país, ni en el Ministerio del Interior, ni en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, mucho menos en el Ministerio de la Mujer. Si no hay cifra no se puede gerenciar, ese es el Exactamente, detalle, ¿no? Pero otro tema también importantísimo es que para poder evitar esta situación de corrupción, que muy bien lo menciona usted, si no hay una verdadera rendición de cuentas de los responsables, poco o nada se va a poder hacer. El país ha avanzado muchísimo en los últimos años, ¿no? Porque ahora tenemos una política nacional contra la trata de personas que identifica 42 servicios que deben de hacerse cargo de abordarla, ¿no? Sin embargo, sin presupuesto no se puede hacer mucho, ¿no? Sí, pues. Un tema que está ligado también, obviamente, es la corrupción dentro que fomenta pues este tipo de actividades ilícitas como es la trata de personas, ¿no? Y yo ahora que conversaba con usted me acuerdo un caso que una vez estábamos grabando un reportaje sobre una persona que había denunciado que su hija era víctima de trata de personas y estaba secuestrada, y cuando se montó todo el operativo para poder recuperarla, alguien ligado a las autoridades dio la información y no se pudo rescatar. ¿Cuántos casos de eso se verán? ¿Cuántos casos de esas personas? Muchísimo. Son uno de los factores que hacen sostenible el delito, que hacen apetecible a las redes criminales para estar trabajando en nuestro país, ¿no? Porque si tienen una sociedad que normaliza esta situación de trata de personas, de explotación humana, en el sentido de que, bueno, voy a trabajar de lo que sea, ¿no? Ante mi angustia económica, porque tenemos un 70% de la población peruana que está dentro de las economías informal, pero también el dinero que mueve todo este tema de trata de personas, ¿no? Y ahí va el tema de corrupción. Entonces, si estoy en un país en donde cualquier funcionario se vende por unos cuantos soles, ¿no? Y pasa de largo, definitivamente las víctimas y las familias afectadas van a ver como una imposible consecución de la justicia en nuestro país, ¿no? La trata de personas mueve más de 1.300 millones de dólares al año en nuestro país, y una sola víctima le genera a las redes criminales 28.675 soles al año. Entonces, es negocio, lamentablemente. Y cuando no hay una persecución del delito efectiva, integrada, articulada, pues estamos dando paso a toda esa ilegalidad, ¿no? Y en el día de hoy, si le podríamos mandar quizás un mensaje a las familias, a las madres, a las jóvenes, para que estén precavidas, y con eso pues, nos vamos despidiendo la entrevista. Claro que sí, muchas gracias más bien por el espacio, y definitivamente en este día tenemos que reflexionar de que la trata de personas está más cerca de lo que muchas veces uno se imagina. Es una lacra social que afecta a toda la humanidad, por eso tenemos el Día Mundial contra la Trata de Personas, pero también hay factores de vulnerabilidad que hacen, ¿no?, un panorama abierto a la comisión de este delito que afecta a la dignidad humana, y definitivamente es algo invisible muchas veces a la autoridad, y creen de que por tal razón no es nada, pero sin embargo las familias, los padres de familia principalmente, deben de tener mucho cuidado con los hijos, con las hijas. Hoy nadie se salva. Muchas veces decimos, está en nuestra casa y no pasa nada, y eso es mentira, porque las redes sociales, el internet, ha generado toda una evolución en la forma de captar
¿no? A través de las redes sociales vamos haciendo estas falsas ofertas de trabajo, entonces muchas veces ni siquiera hay la oportunidad para poder visibilizar. Entonces, en este día, un llamado también al Estado para que tenga que cumplir con todas las responsabilidades que corresponde y a la población a tener que entender de que esto es un delito. Muchas gracias.